Vámonos entonces con la parte del cálculo del impuesto sobre la renta. Excelente, gracias, mi estimado Oliver. Gracias. Ok, vámonos entonces con ISR. A ver, chicos, ¿han escuchado ustedes recientemente en redes sociales que este gobierno pues tiene ahora una implementación de pago de impuestos al aguinaldo para el mes de diciembre? ¿Han escuchado esa noticia? ¿O han visto que circula mucho el tema de es que este gobierno no tiene llenadera, hasta acá se oye el rugido de tripas porque pues ahora nos van a quitar impuesto del aguinaldo que nosotros vamos a percibir este año? Ese tipo de situaciones, chicos, ese tipo de comentarios, es importante no caer en información falsa. Ojo, yo soy apartidista, ¿eh? Sin embargo, sí es importante considerar y dimensionar las noticias que en ocasiones circulan en redes sociales. ¿Por qué? Porque en este tema, chicos, no es nuevo el impuesto que se cobra sobre el ingreso que percibe el trabajador por concepto de aguinaldo. No es nuevo. Ya tiene bastante tiempo en legislación. La peculiaridad está en que en todo este tiempo y hasta el 2024 no se había visto plasmado el efecto de retención por una simple y sencilla razón. Y hago un poquito de historia aquí. Recordarás que la administración presidencial pasada, dentro de de las promesas o campaña presidencial, decía como uno de los estandartes que iba a fortalecer el poder adquisitivo del salario mínimo. Y recuerda que una de las promesas de gobierno de la administración pasada fue ese incremento sustancial al salario mínimo y lo hizo efectivo. El tema está que de manera gradual, conforme fue incrementando el salario mínimo, fue separándose aún más la UMA del salario mínimo. Caso, por ejemplo, mira, la UMA la tenemos actualmente en 113.14, el salario mínimo actual ronda los 278.80 pesos, casi es el doble. ¿Por qué hago esta analogía o por qué hago esta remembranza, este recuento de los daños? Bueno, por una simple y sencilla razón. Porque resulta, muchachos, que en la ley del impuesto sobre la renta, el nivel de exención para efectos de aguinaldo no ha cambiado, muchachos. Sigue exactamente igual. Lo único que ha cambiado, pues obviamente, es el valor de referencia sobre el cual se calcula el importe exento del aguinaldo. Es decir, para este 2025, chicos, el aguinaldo está exento del pago de ISR hasta por un importe de 3,394.20 pesos. Ese es el nivel de exención. ¿Sale? Conta, y si gano el mínimo, ese es el nivel de exención. Conta, y si gano más del mínimo, ese es el nivel de exención. ¿De acuerdo? No se mueve, muchachos. Para muestra un botón. A ver. Apóyenme, imagínense que vamos a calcular un aguinaldo con salario mínimo. ¿Cuánto quedaría un aguinaldo con salario mínimo? 278.80 por 15. ¿Cuánto les da, chicos, para este año? 4182. Perfecto, Oliver, gracias. Ahora, de estos 4,182, chicos, ¿cuánto va a estar exento de ISR? 3394, ¿no? Correcto. ¿Y qué pasa con esos 787.80, muchachos? Graban. Correcto. Oye, pero conta, ¿qué no al salario mínimo no se le descuenta? Sí, correcto, totalmente de acuerdo. Oye, pero mira, la fracción 15 del artículo 93 te dice que el excedente de lo que resulte de la fracción 14, caso del aguinaldo, se pagará ISR. ¿Excede? Sí, sí excede. ¿Y qué le hacemos a ese excedente? Pues le calculamos el impuesto sobre la renta. ¿De acuerdo?
Entonces, en este orden de ideas, muchachos, otra vez échenle un vistazo a sus sistemas de nóminas y a las calculadoras que andan circulando por ahí en internet. ¿Sale? Porque ya me he topado con varias que tú le metes datos del salario mínimo y no hacen retención. Ahí hay un pequeño gran error, muchachos. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque la disposición es clara, muchachos. Hasta aquí está exento y no hace distinción la norma así es o no salario mínimo. ¿De acuerdo? Por eso también es importante considerar que hay un beneficio en materia de retención para efectos del cálculo de ese impuesto. Obviamente, y conociendo otra vez el objetivo por el cual se crea el concepto de aguinaldo, vamos a considerar también, muchachos, lo trascendente que tiene el artículo 151 del reglamento de la ley del impuesto sobre la renta a efecto de considerar, ojo, de considerar un beneficio, permíteme la expresión, para el trabajador y que éste no tenga un impacto tan directo en el cálculo del impuesto sobre la renta como de manera tradicional lo tendría. Ese es justamente el beneficio del artículo 151. No le vas a aplicar quizás la tarifa o el impacto directo a la tarifa del artículo 96 a este concepto de aguinaldo. Por eso entra de bombero el 151 del reglamento y dice, ok, vamos a mesurarnos un poco más con este cálculo para que no tenga tanta afectación en este concepto del trabajador y le quede un poco más de dinero para sufragar los gastos, decíamos hace un momento, de fin de año. Entonces, en este supuesto, chicos, pues entramos en materia y tenemos dos opciones. O aplicamos la mecánica del artículo 96 para efectos de cálculo de ISR, o aplicamos la tarifa, perdón, la mecánica del artículo 151 del reglamento de la ley del impuesto sobre la renta para calcular el ISR. Obviamente, probablemente tu sistema de nóminas esté configurado para aplicar la tarifa, perdón, el cálculo del artículo 151. Si esto es así, entonces la mecánica juega de la siguiente manera. Lo que yo te estoy poniendo en la lámina es prácticamente el paso a paso cómo lo tienes que aplicar. Pero no te preocupes, traigo un ejemplo práctico a modo también de calculadora inclusive para que tú lo puedas visualizar. Si eres tan amable, te invitaría a que pudieras abrir un archivo de Excel que te enviamos, que justamente se titula Casos prácticos de aguinaldo, a efecto de que podamos aquí interactuar respecto al cálculo de de este concepto y justo están diseñadas los cálculos, las plantillas para poder aplicar este tipo de situaciones. Por ejemplo, bueno, espero que lo abran, chicos. Confírmenme, por favor, si ya lo tienen abierto para continuar con la explicación y que nadie se quede atrás. ¿De acuerdo? Si me ponen en el chat, por favor, eh, un ok o ya lo tengo, conta, ya está abierto. Se los agradecería para continuar con la explicación, muchachos, por favor, y no atrasarnos. Perfecto, gracias, Gerardo, te agradezco, gracias. Ok, ya lo tiene abierto Gerardo. ¿Quién más, chicos? ¿Quién más ya lo tiene abierto? Vamos a darles unos minutitos para que lo puedan abrir. Perfecto, gracias, Oliver, excelente, te agradezco muchísimo. Los demás, muchachos, ya lo tienen abierto. Perfecto, gracias, Ale. Excelente. Socorro, dice, ¿me lo podrían enviar de favor? No lo tengo. Sí, claro, con gusto. Mira, aquí mis compañeros de IPEM van a estar.
dando soporte. Igual les pediría de favor si me apoyaran aquí para reenviárselos en caso de que algunos de ustedes no lo tengan y puedan seguir el análisis. Por favor. Ok, excelente. Gracias, mi estimado Luis. Gracias, gracias. Ok, perfecto. Vamos a continuar. Esperamos ya la mayoría lo haya abierto también. Vamos a ello. Ok, en la primera hoja de trabajo que dice determinación de ISR, estoy poniendo por aquí un ejemplo, muchachos, de una persona que gana 9,000 pesos brutos mensuales, los cuales representan un salario diario de 300 pesos. Dado que recibe prestaciones mínimas de ley, pues se le otorga 15 días de aguinaldo. No computó faltas en el año, por tal motivo, pues se le otorgan los 15 días de aguinaldo. El valor de la UMA para 2025 es, como lo decíamos hace un momento, de 113,14 pesos diarios. Estos elementos nos dan para justamente aplicar esta parte del cálculo. Primera fase. Para determinar el salario diario, recuerden artículo 89, Ley Federal de Trabajo y 29, Ley del Seguro Social, se divide entre 30. Ahora, para la determinación de los días de aguinaldo, pues de los días del año restamos las faltas y al no haber ninguna de ellas, pues tenemos una proporción anual de aguinaldo, ¿de acuerdo? El cual, pues obviamente va a corresponder a estos 15 días. Ahora bien, vámonos al tema del impuesto sobre la renta.